Nuestro pastor Agner con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. Bien, vamos a continuar con la serie titulada Conociendo el carácter y los atributos de Dios. Estamos en la enseñanza número 14, en la serie número 9. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios 2, 6, 7. El libro de los Efesios, capítulo 2 y 7. Hoy el tema a tocar es Dios de gracia. Efesios, capítulo 2, versículos 6 al 7. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y la iglesia dijo, amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento. Bien, seguimos llevando esta serie que es muy importante porque esto nos va a dar un concepto general de lo que es Dios y sobre todo ayudará a que nuestra relación o nuestra forma de mirar a Dios sea diferente. Es necesario que el cristiano tenga una idea concreta, una idea teológica sobre la persona de Dios. Hay gente que sabe de Dios porque oyó de Dios. Por ejemplo, el libro de Job aclara en el capítulo final, vamos a Job, él dijo unas palabras que a todos los oyentes cristianos nos ha pasado, pero Dios no quiere que nos quedemos simplemente de oídas. Vamos al libro de Job, capítulo 42, versículo 5. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos cristianos han oído de Dios? Pues todos, ¿verdad? Desde que estamos en la casa, desde que vamos a la escuela, por ejemplo, vas a la escuela, te dicen, este es Dios, este también, este es Dios, esto representa a Dios, y comienzan a crear un concepto en la mente de los niños o de las personas sobre Dios. Pero es un conocimiento de a oídas. Es un conocimiento que se ha ido deformando o que se ha ido agregando cosas de las cuales la Biblia rechaza. Entonces es importante que nosotros como cristianos tengamos una idea teológica y concreta sobre lo que es Dios. Hoy día vamos a hablar acerca del Dios de gracia. ¿Qué es? ¿Alguien entiende qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Es un regalo. ¿Qué más podría ser la gracia? Un favor. Pero recuerden que los favores ¿se devuelven o no? Sí, se devuelven. Entonces la gracia es un regalo. El regalo no se devuelve, ¿verdad que no? Pero también es un favor. Y aquí quiero hacer un énfasis profundo porque nosotros creemos que ya somos salvos porque aceptamos a Jesús, porque hemos reconocido a Jesús en la cruz, porque hemos reconocido la sangre de Cristo que es suficiente para salvarnos y decimos ahí quedó todo. No, pero también gracia significa favor. Y si significa favor, significa que usted tiene una responsabilidad de devolver el favor. Uno de los principios de la lealtad es reconocer que alguien alguna vez hizo algo por ti. Y cuando ese alguien necesite una mano de ti, tú tienes que devolver ese favor. Y ese devolver no tiene que ser obligatorio, sino tiene que ser con satisfacción, porque te sirvió alguna vez, porque alguna vez te dio la mano, ¿verdad? Entonces tú cuando te toca recompensar o devolver el favor después de tiempo, tú lo haces con alegría. Pero si tú lo haces con una actitud de fastidio, de enojo,
¿Sabe cómo se llama eso? Significa que tú eres desleal. Bien, mediante la sangre de Jesús, este concepto es importante, mediante la sangre de Jesús, Dios imparte la gracia, otorgando favor inmerecido al ser humano, sabiendo que éste es culpable. O sea, la gracia es un favor inmerecido. O sea, nadie merece el perdón de Dios. Nadie merece los favores de Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, a través de la gracia, manifestó dos cosas: un regalo y un favor. Tú no puedes aceptar solamente el regalo sin el favor. Tienes que aceptar el regalo y el favor. Y esa es la parte más complicada de las personas. No quieren aceptar el favor de Dios porque saben que tienen que retribuir de la misma manera. Por ejemplo, en el ámbito terrenal, los gobiernos de la tierra, sobre todo los presidentes o los reyes, tienen una facultad que es única de los presidentes. Tienen una facultad de poder indultar, o también le llaman gracia presidencial. O sea, el presidente tiene la facultad para indultar a un preso o a una persona que haya cometido los peores delitos. Eso se llama gracia presidencial. Eso se llama gracia salvadora. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo arrestaron y estaba en el día de la fiesta, y la costumbre era que había que manifestar cada vez que la fiesta de Israel se daba, había que indultar a un preso? Y de una manera Pilatos quería indultar, aunque no había motivo, ¿verdad?, de indultar a Jesús, porque Jesús no había hecho nada. Pero viendo la forma de cómo ayudar a Jesús, sacó a un preso al cual tenían que indultar, y a Jesús. Y la gente prefirió a Barrabás. Pero la indulgencia o los indultos no miran el grado de daño que hayas hecho. No miran cuán malo ha sido o cuán pecador es la persona. La gracia es un favor inmerecido. Esta palabra gracia en el griego es la palabra chari, que significa favor o bondad. Favor o bondad. O sea, ¿qué se manifiesta, chari? ¿Qué se manifiesta en la gracia? La bondad de Dios. ¿Qué es una persona bondadosa? Una persona bondadosa da las cosas con amor o las da con fastidio. Con amor. Una persona bondadosa es una persona carismática. Tiene un ángel en su presencia que siempre tiene una respuesta sazonada, como dice la Escritura. Pero aquí quiero enfatizar algo que es muy importante. Cuando nosotros recibimos la gracia, lo primero que el ser humano recibió a través de la gracia fue la salvación. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 8, volvamos a Efesios, dice la Escritura que somos salvos por gracia. O sea, recibimos algo de Dios, que es la salvación. No nos cuesta nada. Pero la gracia viene con dos cosas importantes. Uno es la salvación y dos es la bendición. Esa bendición se comparte en dos aspectos: bendición espiritual y bendición material. Por ejemplo, bendición espiritual. En Efesios, vamos a Efesios capítulo 1 versículo 3. La Escritura declara que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? ¿Qué cosas no se pueden comprar con dinero? ¿Se puede comprar la paz con dinero? ¿Se puede comprar el amor con dinero? ¿Se puede comprar la tranquilidad, el gozo? Esas cosas que allá afuera no las pueden comprar y no las pueden obtener
Allá afuera, hermanos, hay un contentamiento efímero. Por eso Jesús dijo un día: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da la paz o da algunos beneficios, pero son efímeros, porque terminan cuando se acaba la caja de cerveza, terminan cuando se enfermó el niño, terminan cuando pasa alguna desgracia en el hogar, se les fue la paz, se les fue el gozo, se les fue todo. Pero sin embargo, a nosotros, a través de la gracia, Dios nos regaló, nos bendijo a través de todas las bendiciones espirituales. O sea, nosotros tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría. Un cristiano que viva frustrado, que viva deprimido, un cristiano que viva sin sentido en su vida, yo dudo que sea cristiano. Porque si no tienes paz en medio de la tormenta, yo no sé qué clase de Dios tienes. En una oportunidad Jesús iba en un barco, en una barca, y dice la Biblia que en medio del mar comienzan los vientos a soplar, el mar comienza a embravecerse, las olas hundían el barco y Jesús estaba acostado en la popa del barco. Y los 12 muchachos o los 12 apóstoles o discípulos estaban viendo la forma de cómo salvar sus vidas. Estaban peleando contra la adversidad, estaban luchando contra toda adversidad que los hundía. Hay gente que dice: estoy luchando con mi prueba, estoy luchando con mis adversidades. Mira, tú no tienes que luchar con tus adversidades. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Cuando la barca se hundía, cuando ya no podían los discípulos hacer nada más, ¿a dónde corrieron? A Jesús. Y Jesús, ¿cómo estaba? Durmiendo plácidamente, o sea, tranquilo. Jesús sabía lo que dice Salmos 4:8. ¿Qué dice Salmos 4:8? A ver, eso debe estar en la cabeza. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús sabía eso, es su palabra. Él estaba en medio de la tormenta confiado. ¿Quiénes no estaban confiados? Los discípulos. Días anteriores habían visto milagros extraordinarios, señales poderosas, habían visto resucitar muertos, habían visto reprender demonios, habían visto dar vista a los ciegos, habían visto maravillas de las que Jesús había hecho. Y es más, Jesús les había dado poder y autoridad para pisar escorpiones, les había dado poder y autoridad sobre los demonios y sobre toda cosa del enemigo. O sea, ya estaban dotados con la bendición de Dios. ¿Qué necesitaban hacer los discípulos ante la adversidad? ¿Pelear contra la adversidad u ordenarle a la adversidad que se detenga? Ordenarle. Pero como se les olvida rápido, el problema de nosotros los cristianos es que Jesús nos enseñó una parábola que tiene mucho que ver en nuestra vida, diaria. En Lucas capítulo 8, ahí está la parábola del sembrador. Yo sé que usted la ha leído. Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención. El por qué hay hermanos que están sufriendo por situaciones, por crisis en sus hogares, en sus trabajos, en sus finanzas. ¿Qué está pasando con los hermanos que no saben cómo afrontar la crisis, que no saben cómo afrontar su vida? Están como los 12 apóstoles que querían pelear con sus propias fuerzas, con sus conocimientos humanos, querían pelear con la adversidad, cuando ya habían sido dotados para enfrentar la adversidad. Aquí está el problema, hermanos, y aquí está la respuesta del por qué usted no puede vencer ciertas circunstancias y con sus fuerzas sigue luchando. Vamos a leer el texto. Jesús dice lo siguiente en el Lucas 8:8. Otra parte cayó sobre piedras. Habla de la palabra.
y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó frutos al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí viene la otra parte. Esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué estoy haciendo en este momento? Lanzando semillas. Y yo sé que estas semillas tienen buena recepción. Ustedes, yo sé que ustedes las reciben, pero lo que no sé es qué clase de tierra son ustedes. Si son aquella tierra con abrojos, aquella tierra con piedras, o aquella tierra lista para producir. Y Jesús comienza a explicar esta parábola diciendo: y los de junto al camino son los que oyen la palabra. Y luego, ¿quién viene? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Note usted eso, acá hay un peligro. Usted puede oír un bonito mensaje y salir y decir: qué bonito mensaje me ha tocado. Pero si usted no es una tierra fecunda, si usted no es una tierra o una persona que le da importancia a la palabra o a las cosas de Dios, el diablo, ¿qué va a hacer? Va a llegar en la noche y te va a robar la palabra. ¿A través de qué? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que después del culto llegan a la casa y se encuentran un problema? A varios, ¿verdad? Te enfrascas tanto en el problema que después que el problema pasa y te vas a acostar, te olvidaste de lo que se enseñó en el culto. O sea, como que si nunca hubieras ido al culto. ¿Qué pasó? El diablo te robó la palabra. Te olvidaste de orar, te acostaste enojado, te acostaste fastidiado. ¿Te olvidaste que hace 1 hora o hace 2 horas estuviste oyendo la palabra? O sea, el diablo hizo su trabajo. Luego dice el Señor: y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Hay gente que dice: pastor, la prédica ha estado muy buena, me ha gustado, qué hermoso lo que usted enseña. Estos son los que reciben la palabra con gozo. Crecen por algún tiempo, están con nosotros y tú los ves y pareciera que van a permanecer siempre. No se pierden un culto los primeros meses, congregan seguido y tú los ves ahí con ese ahínco, con ese tesón de querer aprender, de querer involucrarse en las cosas de Dios. Pero solo les dura 2 meses, 3 meses. Por eso dice el texto: ¿son de qué? De poco tiempo. Y en el tiempo que viene la prueba, ¿qué pasa cuando viene la prueba? Se apartan. Se apartan. Ese es otro tipo de cristianos o de personas, los que tienen temor a las pruebas. Viene el problema. Dijo un hermano que había congregado aquí recién, pues hace 3 meses atrás o 2 meses: ¿por qué no estás viniendo? No, es que mi mujer me dijo que si yo seguía yendo a la iglesia se iba a llevar a mis hijos y me iba a dejar solo, y para evitar eso mejor no pasó la prueba. No pasó la prueba. Y la Biblia dice que el que ama más a los hijos, más a los padres, más al esposo, a la esposa, el trabajo, la casa o su vida, no es digno de él. Entonces perdió la prueba. Si hay ese tipo de gente. Luego vienen los que tienen un corazón espinado, lleno de espinas. Esto es más curioso, hermano, porque un corazón espinado o una flor con espinas, ¿usted la puede coger con delicadeza? ¿Verdad que no? Hay corazones que tú no los puedes tratar porque son tan espinosos que al momento de tocarlos te hacen daño. ¿Sabe cómo se le califica un corazón con espinas? Un corazón egoísta, un corazón ególatra, un corazón que no le importa el resto, solamente su entorno. Y aquí Jesús lo describe bien. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra,
pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. O sea, tienen un énfasis más en las cosas del mundo, que se olvidan de la palabra. Entonces la confianza comienza a menguar, y dice la Escritura que no llevan fruto. No llevan fruto. O sea, sí permanecen en la iglesia, pero no llevan fruto. Hay muchos cristianos, por ejemplo, en todas las iglesias, que viven afanados en las riquezas, en los placeres de la vida, congregan, pero no llevan fruto. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 15? ¿Cuál es el peligro de no dar fruto siendo cristiano? San Juan capítulo 15: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Hay un riesgo. Pero también en el énfasis de la salvación, nosotros recibimos la bendición espiritual, pero también recibimos la bendición material. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, ahí encontramos que el apóstol Pablo le dice a las iglesias: yo sé que Dios los ha prosperado, así que yo voy a ir, dice el apóstol Pablo, y voy a recoger las ofrendas, los donativos, cada fin de semana o cada primer día de la semana, para no recogerlos todos los días. Primera de Corintios 16, miremos, Primera de Corintios 16 versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Claro que Dios bendice espiritualmente y materialmente, pero aquí viene un mandamiento. Mateo 18, aquí viene un mandamiento que nosotros no cumplimos. Recibimos y damos de lo que recibimos. El mandamiento es: de gracia recibiste, de gracia da. A ver, si encontraron Mateo capítulo 10 versículo 8, y este es uno de los textos que muchos cristianos no cumplimos. No cumplimos porque nuestro corazón está empinado. Mateo capítulo 10 versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da con cólera, con enojo. ¿Cómo dice? Dad de gracia. El salmista David decía: de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Ese es uno de los mandatos en los cuales nosotros no cumplimos. En el libro de 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia de los Corintios a que comiencen a contribuir con el extendimiento de la obra, pero que no lo hagan por obligación. Miren lo que dice el texto: cada uno dé como propuso en su corazón, no lo hagan con tristeza, no lo hagan por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si lo haces con tristeza, lo haces con fastidio, no vas a recibir ese amor de Dios y no vas a recibir la alegría de Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas. O sea, una persona que no da, que no tiene el mandato, no tiene ese corazón dadivoso, generoso, y no da, no contribuye con la obra, no contribuye con la familia, no contribuye con las limosnas, por ejemplo en la calle hay bastante mendigo. Es una persona cerrada que genera, o que es egoísta. Miren lo que se pierde. Miren lo que dice el texto: Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, tengamos lo suficiente y abundemos
para toda buena obra. En el verso 9, el apóstol Pablo cita a Jesús diciendo, como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, trabajo, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero aquí viene la otra parte. Por ejemplo, el versículo 6, el apóstol Pablo dice, el que siembra escasamente, ¿cómo segará? Escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Si usted dice, ay no, es que si yo doy no me va a alcanzar, voy a dar este poquito, entonces Dios te va a dar un poquito. Pero si tú eres generoso, aquí la palabra generoso no habla de dar mucho o cantidades exorbitantes, sino habla del corazón. O sea, habla de lo mejor que tú tienes, de eso mejor das. Hay una confusión en cuanto a lo que es ofrenda y a lo que es limosna. Hay un problema que la iglesia cristiana tiene, porque en la iglesia tradicional nos confundieron. Porque cada vez que pasaba la bolsita, ¿se acuerdan cuando iban a la iglesia tradicional? ¿Cómo decían? Ahí vienen las limosnas. Nos enseñaron que a Dios hay que darle limosnas. ¿En verdad Dios quiere limosnas? No, las limosnas no son para Dios. Las limosnas son para los indigentes. ¿Acaso Dios es indigente? Para Dios son las ofrendas. ¿Y sabe usted que las ofrendas no son cualquier cosa? Las ofrendas son lo mejor, lo que le ofreces a Dios. Y el Señor fue claro, hermanos, y Él puso en la escritura dos cosas importantes. Enfatizó lo que era una limosna y lo que era una ofrenda. Miremos lo que dice Mateo 6 y miremos sobre las limosnas y miremos sobre las ofrendas. Guardaos de hacer vuestra justicia, Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las iglesias y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea ¿en qué? En secreto. Por lo tanto, la limosna se le da a la gente necesitada. A Dios se le da ofrendas. A Dios se le da ofrendas. Usted quiere una limosna, dele al de afuera. Si usted piensa darle una limosna a Dios, usted está cometiendo un gran error, porque lo está tratando a Dios como un cualquiera. Y eso es uno de los grandes problemas. Recibimos y no damos. Y entonces, al no dar, ¿qué pasa cuando no damos? Nos falta. Cuando eres una persona dadivosa, eres una persona que te entra, Dios te bendice. Dios no bendice al que retiene, Dios bendice al que bendice. No, claro, ese no es. El que da es Dios. Nosotros cumplimos en dar y no esperamos nada a cambio, pero Dios está observando ese corazón generoso. Y si nosotros lo hacemos de corazón, Dios va a encargarse de darnos eso. ¿De qué manera recibimos la gracia, hermanos? En el libro de Hebreos capítulo 11, de repente hay mucha gente que no tiene la gracia de Dios. Y si tú no tienes gracia, ¿cuál sería el contrario de gracia? ¿Cuál sería? Si tú no vives en gracia, ¿vivirías en qué? En desgracia. Vivirías en desgracia. ¿Y cuántos cristianos viven en desgracia? No tienen para comer, no tienen tiempo, no tienen trabajo, la familia se enferma, todo lo que ellos guardan se les va hacia el tacho, hermano, en un saco roto. Uno dice, pero ¿por qué? Si yo ajunto y tiene que pasar una cosa, y yo ya tenía 1,000 soles y se enfermó el niño, se enfermó la niña, se enfermó el de acá. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en mi vida? Lo que pasa es que vives en desgracia. O sea, la gracia de Dios no está en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo o porque no estás atesorando la palabra del Señor. En el libro de Hebreos 11:6, para poder recibir la gracia de Dios, necesitamos tener este mandamiento o cumplir este mandamiento. Si lo encontró, dele lectura.
Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, ¿cuál es el requisito para recibir la gracia de Dios? La fe. La fe. ¿Y dónde compro la fe? ¿Cómo la obtengo? Quiero fe. ¿Y cómo la obtengo la fe? Alguien me dijo: pastor, ¿y cómo usted tiene esa fe que cuando le dice a Dios, bendíceme con él, Dios le responde rápido? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Cuántos días de ayuno? ¿Cuántos días de oración? ¿Qué hace, pastor? ¿Sabe quién responde esa pregunta? La misma Biblia. Romanos 10, 17. ¿Quieres fe? Ahí está la respuesta. ¿Qué dice ahí? La fe viene por el oír la palabra. O sea, si tú no oyes la palabra, ¿vas a tener fe? Pues no vas a tener fe, hermano. Mira, hoy la tecnología nos ha dado un alcance, ya con esto ya es un pecado garrafal. Descárguese una Biblia audible y también una Biblia de lectura, pero más cómprese una física. Pero descárguese una Biblia audible en su teléfono. Y si le cansa los ojos leer, escúchela. Yo todas las noches creo que me escucho 5 libros, 4 libros de la Biblia, todos los días. Entonces, ¿cómo no voy a tener fe? ¿Cómo no voy a estar contento y tranquilo ante las adversidades que estoy viviendo con la iglesia o situaciones que pasan? Si me estoy nutriendo ¿de qué? De la palabra. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Entonces, sí es válido oír la palabra. Claro, también leerla es importante, pero el oír es muy importante. Ahí en su grupo de WhatsApp les he puesto las prédicas de las enseñanzas que estamos llevando en relación. Entonces, vuélvalas a escuchar. Vuélvalas a escuchar. Y yo he escuchado prédicas, hermano, de hombres de Dios, creo que 1, 5, 6, 7 veces del mismo predicador. Y todos los días busco y comienzo a nutrirme, a llenarme de la palabra. ¿Quiero fe? Sí. Entonces, ¿qué necesito? Oír la palabra de Dios. Ni siquiera orar, ¿eh? Claro que hay que orar. Yo oro, usted ora, sí. Pero la fe no viene por el orar. La fe no viene por cantar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tienes fe, no puedes recibir la gracia de Dios. No puedes recibir la gracia de Dios. Hay 3 beneficios maravillosos que quiero que los anote en una hoja, los guarde en su mente. 3 beneficios que da la gracia de Dios. Son muy importantes y quizás no los vuelva a escuchar otra vez hasta cuando vuelva a dar este mensaje. 1, gracia salvífica o gracia salvadora. 2, la gracia santífica. Y 3, la gracia vivífica. A ver, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué significa la gracia salvadora? O sea, ¿qué tiene que ver nuestra salvación? Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. No necesitamos pagar nada. Usted no necesita hacer un pacto económico o sembrar una semilla de $1,000 para ser salvo. Usted no necesita hacer nada, solamente aceptar el sacrificio de Jesús, arrepentirse y aceptar el sacrificio de Jesús, nada más. Pero la gracia también tiene otro beneficio, la santificación. Mira, hay mucha gente que como no sabe lo que la gracia proporciona, entonces ellos creen que cuanto más oran, más santos son. O cuanto más se alejan del mundo, por ejemplo, una cosa es alejarse del mal y otra cosa es alejarse del mundo que lo conforman las personas. Recuerdan que Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo, y Él dijo que si nos alejamos del mundo, habló del ámbito de personas, entonces ¿cómo alumbrará nuestra luz a la gente que está perdida? Entonces ellos creen que si se alejan del tío, del vecino, del primo, de la persona que no es cristiana, si ya no saludan al vecino, al tío, si ya no conviven con ellos porque ahora son cristianos, ya los dejan de lado. Entonces no, ya como soy cristiano, a mí ni me inviten, ¿sabes? Yo no voy. Entonces ellos creen que eso contribuye en su santificación.
Es falso, hermano. Lo que hace que una persona o un cristiano se aleje de las personas te vuelve religioso o antisocial. Hay gente, por ejemplo, que no va a la playa. No, es que en la playa hay pecado. Mira, hermano, el pecado está adentro. ¿Dónde está el pecado? En nosotros. Hay gente que piensa que yéndose a la playa va a pecar más que no yéndose. Si el pecado está en ti. No, pero pastor, ¿yo qué hago en la playa? Hay puras mujeres con bikini. ¿Y yo qué hago mirando ahí? Mira lo que dice Timoteo o Tito. No, es que así me dijo uno hace tiempo. Entonces me dice, no, yo sí voy a ir a la playa, pero me voy un miércoles. Oye, pues el miércoles no hay nadie, ¿verdad? Y si te ahogas, ¿quién te salva? Pero no, hay cristianos que dicen, no, yo me voy el miércoles, así evito de ver a las mujeres pues en traje de baño, en esto y esto, porque no, pues no es pecado, dicen ellos. Miren lo que dice Tito 1, 15. Hay un dicho que dice, el ladrón piensa que todos son. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida, su conciencia está corrompida. El mentiroso piensa que todos les mienten. ¿Cuándo tú te das cuenta que una persona tiene la conciencia corrompida? Cuando tú le dices, ¿dónde has estado? Pues donde mi mamá. ¿En verdad? ¿De verdad? A ver, dime la verdad. Sí, a ver, ya te dije que sí. ¿De verdad has estado ahí? Pues ya te dijo que sí. Es que como él es mentiroso, él piensa que todos son mentirosos. Entonces, como hay cristianos que cuando ven a una hermana de repente o a una mujer en la calle con minifalda, con ropas indecorosas, se le salen los ojos, ¿verdad? Entonces él piensa que a todos se nos va a salir los ojos. Una vez en Lima, recuerdo, estaba conversando con un pastor y había unas hermanas jóvenes que se bañaban hasta con vestido, hermano. Se bañaban con vestido. Y yo llegué y pues alguien les dijo que yo era pastor, pero yo no estaba ejerciendo el ministerio. Y me hicieron una consulta. Y yo casi me caigo de la silla. ¿Alguien se baña con ropa, con todo y ropa en su casa, en su baño? Al menos que no sea privado, ¿cierto? Al menos que no sea privado, que el baño sea en la sala y todo el mundo te va a ver, o en el corral donde no esté cubierto. Pero hoy es imposible que haya un baño que no sea privado. El tema que eran privados los baños, pero en la enseñanza que les habían dado a estos hermanos, les habían dicho que para ser santos había que cubrir el cuerpo, que solamente se podían desvestir para tener relaciones con el esposo, nada más. De ahí ni para el baño. Y eso lo tenían tan en la cabeza porque el pastor les había dicho que de esa manera ellos se santificaban. Y yo dije, ¿dónde está tu pastor? Él es. Me acerqué y conversé con él, porque era inaudito, hermano. Yo no me podía quedar callado ante tal vejamen. Es un vejamen imponerle eso a las hermanas o a los hermanos. Por ejemplo, en la iglesia en que yo estuve hace tiempo, hace años, pues, que 15 años, 16 años, recuerdo que también oí una prédica donde decían que los cristianos, los muchachos, deberíamos andar con camisa manga larga y con pantalón, nada de shorts, nada de eso, porque no ayudaba a nuestra santificación. Así que yo un tiempo, pues 15 años, no tenía conocimiento de la palabra y pues era lógico que yo viviera así porque no sabía. Yo entraba con camisa manga larga y con pantalón en pleno calor y yo tenía un temor quitármelo, porque entonces yo no iba a contribuir con la santidad de Dios. Y así hay muchos hermanos en muchas iglesias que les dicen que si usan jeans o usan bermuda o usan polo, ellos van a pecar y no van a ser santos. Entonces le están atribuyendo poderes ¿a quién? A la ropa. Le están atribuyendo poderes a la ropa. Y yo le dije a este pastor, es más también, y en esto ya era el colmo. Llegamos a la iglesia y mi esposo y yo nos sentamos pues
pues, en las sillas, juntos. Y vino una señora, una hermana, y agarró a mi esposa y se la llevó a otro sitio y me puso acá y me dio una reñida tremenda. Me dijo que porque yo me sentaba junto con una mujer, que eso era pecado. En la iglesia no, en la iglesia había que haber orden. Así que usted acá y usted allá. Pues somos esposos. No, en la iglesia no. Así hay iglesias. Usted va a ir a iglesias donde usted va a ver que acá las hermanas se sientan y acá se sientan los hermanos. Y ya están tan programados que nadie se sienta acá. O sea, ni un hombre se sienta acá donde se sientan las mujeres, ni una mujer va y se sienta allá donde se sientan los hombres. Ya están programados. Porque si tú te sientas allá siendo hombre con las hermanas, ay Dios, eres un demonio. Y si tú te sientas como mujer allá donde están los hermanos, eres una pecadora, eres una María Magdalena. Porque ellos dicen que si una mujer, me dijo un hombre, no, es que si se siente un hombre con una mujer, el hermano va a estar que le hace. Pero ¿dónde está eso en la cabeza, hermano? ¿Le ha tocado alguna vez sentarse con un varón? Ya, ¿y usted ha visto al hermano que está que le codea, que le hace cositas? No, pues hermano, eso ni siquiera en la iglesia mormón hacen eso. Pero los evangélicos tienen la mente corrompida. Entonces acá el corrompido no son los hermanos, sino es el que predica, que piensa que como él es corrompido, como él mira a las hermanas que llegan de repente indecorosamente porque todavía no conoce muy bien al Señor y se le salen los ojos y comienza a tener malos pensamientos, él cree que todos van a tener lo mismo que él. No es así. Entonces la gracia, ¿cómo hace que yo sea santo? ¿Cómo me santifica si no es a través de la oración? Si no es a través de la abstinencia sexual. Había una iglesia aquí cerca, en la José de Lama, Monte Olivar, Monte de Sión, donde una señora se había autoproclamado pastora. Y esta mujer, hermano, gracias a Dios que esa secta desapareció, le decía a las hermanas y a los hermanos que ya no podían tener intimidad, porque eso era un pecado garrafal. Y las bañaba con sal a las hermanas, porque la Biblia dice que la sal es bendición y las bañaba con sal. Vamos a San Juan 17, versículo 17. ¿Cómo se santifica un cristiano? ¿Cómo se santifica un cristiano? Vamos a ver si todas estos argumentos que he mencionado, estos rudimentos que he mencionado de algunas sectas evangélicas, en verdad contribuyen con la santidad del ser humano. No es más que una capa de religión o de religiosidad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Lo que dice el pastor? No, la palabra de Dios. Si el pastor habla lo que dice la palabra de Dios, entonces habla la verdad. Pero si el pastor se pone a inventar que la falda se tiene que usar hasta el tobillo y que se tiene que poner color de corbata rojo porque representa la sangre de Cristo, camisa celeste porque representa el cielo, eso no santifica a nadie. ¿Qué santifica al hombre? Conocer la palabra de Dios. En este caso estamos conociendo uno de los atributos de Dios, que es la gracia de Dios, que es el favor inmerecido de Dios. Y el tercer beneficio, la gracia vivífica. ¿Cuántos quieren gracia? Hay gente que en los trabajos de repente no tienen, pues no son profesionales, pero tienen una gracia que el jefe los considera. Votan a tanta gente y a él no lo votan porque tiene gracia. Hay algo que tiene, algo especial. Cuando Daniel, vamos al libro de Daniel, en el libro de Daniel vamos a ver cuál es los beneficios de esta gracia. En el libro de Daniel 1, 9 al 10, Daniel estaba en una nación que era pagana y malvada, con un rey que era despiadado, pero Dios le dio gracia y buena voluntad. Lo puso en gracia con el jefe de los eunucos. Mire, hermano, cuando usted vaya a un trabajo, o cuando usted tenga un primer trabajo, o una venta, o va a hacer un negocio, órele al Señor: Señor, dame gracia para caer bien.
Dame gracias, Señor. Y Dios puso a Daniel en gracia. O sea que a Daniel, si era chaparrito, le caía a todos bien. No sé, pero algo tiene que es atractivo. De repente físicamente no es hermoso, no es alto, es bajo, es gordo, pero hay algo que Dios puso en él que lo hace atractivo. Eso se llama gracia. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios todos los días. La gracia de Dios nos ayuda a nosotros para tener una buena relación matrimonial, para tener una buena relación congregacional. ¿Saben qué ayuda la gracia? Te hace amable. No te hace un tipo iracundo, fastidiado. Hermano, ¿usted alguna vez ha ido a alguna de estas entidades públicas que se creen que son dueños del Perú? Y cuando usted va a la ventanilla se enojan, ¿verdad? Ya te atienden todavía enojadas. Una vez yo le dije a una de estas: oiga, yo te pago, porque yo pago impuestos. Cada vez que compro algo me descuentan y estoy al día con mis impuestos. Yo te pago y me tratas así. Es más, ahorita mismo voy y te denuncio porque no sirves para este trabajo. Me pidió disculpas. Es un funcionario público. Ellos cobran de lo que nosotros pagamos, hermano. Entonces no se deje bajonear por uno de estas, pero háblele con mucho amor y con autoridad. Y la mujer pidió disculpas. La gracia la necesitamos para ser amables, para responder con palabras sazonadas, para que cuando vayas a un trabajo las puertas se te abran, para que cuando tengas una entrevista, cada vez que yo tenía entrevistas, yo postulaba con ingenieros, con administradores de universidad, con currículos así, y mi currículo así chiquito, con varios, hermano. Yo antes de ir: Señor, dame gracia, para que cuando me entreviste con el gerente o con recursos humanos, tú pongas gracia. Y luego me llamaban: Señor, quedó usted seleccionado. En todas las empresas que he trabajado. Eso se llama gracia y buena voluntad. Necesitamos gracia para vivir diariamente. ¿Cuánta gente es colérica en su casa, hermano? A ver si les voy a mandar ahí un dron ahí para verlo en el día, a ver cómo usted se comporta. Hay que mejorar en eso, hermano. Yo he aprendido a discutir así, en voz bajita. Y cuando veo que se levanta el volumen, digo: cállate la boca, vayan a escuchar. Ya me traumé, hermano. Yo no discuto así con volumen grande. Y si veo que se está levantando, mejor me quedo callado. He aprendido eso. 1, porque soy pastor. 2, porque soy cristiano. Y 3, porque la gracia de Dios está en mí. De ahí me echo a reír. ¿Por qué? Porque si no tenemos la gracia de Dios, ¿cómo vives diariamente? Hermano, te dan unas cóleras y todo el día vives con cóleras. Hasta la comida paga pato, ¿verdad? Hoy no como, porque te sale fea la comida. Todo te sale mal porque no tienes la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para cada día. Cuando tú sabes que tienes la gracia de Dios, cuando eres agradecido, aun cuando te pasan cosas feas, aun cuando te pasan cosas malas. Y por último, estamos viviendo lo que yo he dicho en estos días. Estamos viviendo un tiempo, voy a llamarlo antagónicamente. Primero, un tiempo donde la gracia de Dios está abierta para todos, el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia. Pero a la vez también se está viviendo el tiempo de las mentes reprobadas. Se está viviendo el tiempo de la mente reprobada. Se está viviendo el tiempo del engaño. Hoy estamos viviendo un tiempo de engaño, hermano. Las mentiras, el engaño está pero por doquier. Ya no se puede confiar en la gente. Hace 50 años o 30 años el hombre sabía distinguir quién era un hombre y quién era una mujer, ¿o no? Hoy ya no saben distinguir. Grandes científicos, grandes médicos, psicólogos, doctores, hoy ya no. Hoy le ponen al recién nacido sexo X, hay que escoja cuando crezca. ¿Que no saben? ¿Que no saben lo que salió del vientre de la mujer? Ya no saben.
y son médicos, son gente intelectual. Hoy se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1 versículo 18. Vivimos un tiempo de mentes reprobadas con títulos de profesional, de mentes reprobadas con título de doctores, de magíster. Hoy vivimos el tiempo de mentes reprobadas, pero a la vez vivimos el tiempo de la gracia de Dios. Pero va a llegar el momento en que la gracia de Dios va a tener que acabarse. Y cuando se acabe el tiempo de la gracia, empieza el tiempo de la ira. El tiempo de la ira de Dios sobre las mentes reprobadas. Póngase de pie. Hoy vivimos el tiempo de la gracia. Y entonces hay que aprovechar este tiempo. Hay que aprovechar este tiempo para que sea Dios quien sea glorificado en nuestras vidas. Para que esa gracia que se derramó en la cruz, para que esa gracia que Dios entregó en nuestras vidas pueda morar en nosotros. No perdamos el tiempo. La Biblia dice que el tiempo es corto. Aprovechemos bien el tiempo. Amado Dios, te damos gracias porque de una manera, Señor, estamos aquí delante de ti. Hoy reconocemos, Señor, lo que somos. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, Señor, ¿dónde estaría yo? Gracias, porque no merecía. Yo creo que nadie merece la salvación. Nadie merece los favores que tú has hecho. Pero a pesar, Señor, de estos favores, te retribuimos con nuestra vida. Te retribuimos con nuestro tiempo. Aquí estamos, cansados, debilitados, con flaquezas, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos retribuyéndote lo más mínimo, porque no podemos darte todo lo que quisiéramos, Padre, porque ¿qué pudiéramos darte nosotros si todo lo hiciste tú? Perdónanos las veces que hemos podido hacer algo por ti, por la obra, algo por el extendimiento del evangelio y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, pero aún tu gracia sigue siendo ministrada en nuestras vidas. Gracias por esa bendita gracia de salvación, de santificación y de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor.